Bienvenidos a este nuevo video con el tema de áreas y perímetros de figuras geométricas en su segunda parte. Como recordarán, en el video anterior vimos de dónde surgen las ecuaciones del cuadrado, del triángulo y del rectángulo. En esta ocasión pues veremos de otras tres figuras. Para ello iniciamos entonces con la siguiente figura. Tenemos entonces el área de un paralelogramo y su perímetro. Para este caso decimos que el área del paralelogramo va a ser igual a la medida de su base, que es esta, por la medida de la altura, que es esta que tenemos acá, perpendicular a la base. Y si notan, se parece mucho a la del rectángulo. ¿Por qué razón es que se parece a la del rectángulo? Bueno, pues si yo viniera e hiciera un corte acá también, recuerde que tengo otra altura perpendicular a la base. Si hago un corte acá, y este triángulo que le acabo de quitar, lo traslado para esta parte, ¿qué figura observa que acabo de formar? Así es, un rectángulo. Y entonces sería la medida de la base por la altura para encontrar el área. Ve entonces que un paralelogramo es como un rectángulo, solo que modificado, ¿verdad? De ahí el por qué entonces que su ecuación sea el área del paralelogramo base por altura. Y el perímetro, voy a regresar a la figura original, que era el paralelogramo. Y el perímetro va a ser 2 veces la base, ya que tiene dos medidas iguales de la base, más 2 veces la diagonal, que me refiero a esta parte inclinada. Recuerde que es un cuadrilátero, ¿verdad? Donde tenemos estos dos lados paralelos de la misma medida y estos dos lados paralelos también de la misma medida, que esta se llama D, ¿verdad? La altura, recuerde que es perpendicular, está dentro de la figura. Entonces, si yo quisiera encontrar el área de este paralelogramo, sería la base, mide 1, 2, 3, 4, 5, 6 unidades. Y la altura, 1, 2, 3, 4, 5. De 5 por 6, 30. Quiere decir que nos quedaría 30 unidades cuadradas, ¿verdad? Y para el perímetro, pues tendría que sumar este lado, más esta diagonal, más este lado, que es otra vez la base, más esta diagonal, que sería la misma. Hasta aquí sería la demostración para la ecuación de área de este paralelogramo. Ahora pasemos a la siguiente figura. Ahora analizaremos el área y el perímetro de un trapecio. Se observa, también tenemos que es un cuadrilátero, pues tiene 4 lados, donde esta longitud no es la misma que esta, ni tampoco esta diagonal será igual que esta. La ecuación para el trapecio tenemos que es igual a la medida de la base mayor más la base menor por la altura y dividido entre 2. Ahora vamos a encontrar esas medidas. Acá tengo la longitud de la base mayor, acá tengo la longitud de la base menor y la altura, que es perpendicular a la base, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? En este caso, pues vamos a agregar otro trapecio, que es de la misma medida, para poder demostrar la ecuación, ¿verdad? Entonces lo voy a girar y lo voy a colocar aquí a la par de ese otro trapecio que ya teníamos. Al colocarlo a la par, ¿qué figura puede observar que acabo de formar uniendo estos dos? Pues un paralelogramo, así es la figura anterior. Y si agregamos las medidas, teníamos que esta sería la base, ¿qué? Menor
y esta sería la base mayor. Y que serían iguales, ¿verdad? Y esta diagonal, ahí sí es igual a esta otra diagonal. Y la altura pues seguirá siendo la misma. Entonces, encontremos el área de este nuevo paralelogramo. Área de ese paralelogramo sería, ¿cuánto mide esta longitud? La B mayúscula, que es la base mayor, y esta longitud, la B minúscula, que es la base menor, por la altura que está aquí perpendicular. Pero recuerde que yo le agregué esta otra figura. Entonces, como yo solo quiero el área de un trapecio, debo dividir entre 2. Por eso es que su ecuación queda así. Y en el caso del perímetro, pues ahí va a quedar de la siguiente manera. Solo vamos a borrar acá las medidas y a quitar este otro trapecio que ya no lo voy a utilizar. Entonces aquí teníamos la base mayor y como perímetro dijimos que es la suma de los lados que forman el contorno. Aquí le vamos a agregar a este que le vamos a decir lado 1 y este que vamos a decir lado 2, que son diagonales, ¿verdad? Pero que no miden lo mismo. Entonces el perímetro de este trapecio, que sería como un trapecio escaleno porque todos sus lados tienen diferente medida, sería la base mayor más la base menor más la diagonal 1 más la diagonal 2. Si fuera un trapecio isósceles, quiere decir que tiene dos lados medida, entonces tendríamos la base mayor más la base menor más 2 veces la diagonal si fueran de la misma medida, ¿verdad? Ahora pasemos a la última figura que veremos en este video. Muy bien, ahora tenemos el área y perímetro de un rombo. Se observa también es un cuadrilátero porque tiene 4 lados, solo que aquí estaremos hablando de la diagonal mayor que atraviesa al rombo, una línea vertical por el centro, y la diagonal menor que es una línea horizontal que atraviesa también por el centro de la figura y divide en 2 partes iguales, ¿verdad? Ahora su ecuación para el área nos dice que es la medida de la diagonal mayor por la medida de la diagonal menor y dividido entre 2. En el caso del perímetro, pues tendríamos, como en este caso, tiene 4 diagonales con la misma medida, pues parecida a la del cuadrado, 4 veces la medida de esa diagonal. Bueno, entonces ahora vamos a demostrar por qué razón es diagonal mayor por la diagonal menor dividido entre 2. Aquí tengo otro rombo, que es de la misma medida que el anterior que pega acá. Ahora, si a este rombo yo lo corto por sus diagonales, ¿qué figuras obtendría? Pues serían triángulos. Nos quedaría de la siguiente manera. Vamos a recortar acá. Y ahora este lo vamos a recortar acá. Entonces estas dos piezas, que son los triángulos que acabo de obtener, los voy a pegar acá. Y ya va observando qué figura es la que se está formando. Ahora voy a cortar estas últimas. Y entonces va a observar qué figura es la que acabo de formar. Creo que ya lo había visualizado antes de pegar estas dos, que es un rectángulo. Así es como encuentro el área de un rectángulo. Recuerde que dije que esta era diagonal menor. Y recuerde que esta dije que era la diagonal mayor. Entonces, ¿cómo encuentro el área de un rectángulo? Ahorita que lo modifiqué, sería la medida de su base por la medida de
la altura. Pero recuerde que yo le agregué un rombo, entonces hay dos rombos realmente ahí inmersos. Entonces a esa ecuación la dividimos entre 2. De ahí el por qué la ecuación para hallar el área de un rombo es diagonal mayor por la menor dividido entre 2. Hasta aquí sería la demostración de estas 3 figuras que vamos a ver hoy. Y ahora corresponde pues ver los problemas de aplicación. Póngale mucha atención y lea por favor el siguiente problema. Leyó entonces, en el problema nos dice que hay que encontrar el área superficial lateral, ¿verdad?, de ese borrador. En algún momento quizás usted utilizó o ha usado ese borrador, ¿verdad?, que supuestamente borra lápiz y lapicero, ¿verdad?, pero más bien rompe la hoja con el color azul. Pero bueno, entonces para encontrar el área, ¿qué figura ve que tiene la cara lateral de ese borrador? Pues un paralelogramo. Entonces, lo que vamos a hacer es extraer los datos. ¿Qué datos nos proporcionaba? Nos decía que la base de ese borrador medía ¿cuánto? 3 centímetros. Y la medida de la altura, que era de 1 centímetro. Además nos decía que el lado inclinado, que le vamos a decir diagonal, medía 1.4 centímetros. Entonces hay que encontrar el área lateral y además el perímetro de esa cara del borrador. Entonces, para ello nos recordamos de las ecuaciones que acabamos de ver, que el área de un paralelogramo es igual a base por altura, sí, muy parecida a la del rectángulo. Entonces esa área del paralelogramo es igual a 3 centímetros, que es la medida de la base, y multiplicándose por 1 centímetro, que es la medida de la altura. Entonces nos queda que el área del paralelogramo es igual a 3 por 1, 3, y centímetro por centímetro, como lo hemos visto ya en clases anteriores, se suman los exponentes y copiamos la base. Entonces 1 más 1 nos queda 2. Entonces centímetros cuadrados. Esa será el área de la cara lateral. Ahora para el perímetro. En el perímetro, recuerde que es la suma del contorno. Entonces decía que era 2 veces la medida de la base más 2 veces la medida de la diagonal. Por lo que en este caso nos quedaría que el perímetro de esa figura sería 2 veces la medida de la base, que tenemos que es 3 centímetros, más 2 veces la medida de la diagonal, que nos decía que mide 1.4 centímetros, ¿verdad? Entonces el perímetro nos queda que es 2 por 3, 6 y centímetros, ¿verdad? Ahora 2 por 1.4 será 2.8 centímetros. Por último sumamos las dos medidas y encontramos que el perímetro de la figura será 8.8 centímetros. Entonces recuerde que como es un problema hay que responderlo. Y será que el área de la cara lateral del borrador mide 3 centímetros cuadrados y el perímetro mide 8.8 centímetros. Y ahí finalizaría el problema. Ahora, por favor, lea el próximo problema. Como ya leyó y extrajo los datos, ahora comparemos. Nos pide que encontremos la altura de esa obra de arte, que si notó tiene forma de paralelogramo. Nos dan la medida de la base, que dice que es de 80 centímetros.
y que también nos dan en la medida del área de esa obra de arte que tiene forma de paralelogramo, que es de 4000 centímetros cuadrados. Entonces, nosotros sabemos que el área del paralelogramo es base por altura. En este caso conocemos el área y conocemos la base. Lo que queremos saber o averiguar es la medida de la altura. Entonces modificamos esa ecuación. Se recuerda como en el caso del rectángulo. El área es dividida dentro de la base y así podemos obtener la medida de la altura. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este momento entonces? La altura va a ser igual a la medida del área, que son 4000 centímetros cuadrados, entre la medida de la base, que es 80 centímetros. Y acá le voy a dar una clave entonces para poder hacer la división. Primero, podemos cancelar un 0 con este 0 porque dividimos cada número dentro de 10. Quiere decir que 4000 dentro de 10 nos quedarían 400, ¿verdad? Y 80 dentro de 10 nos quedaría 8. Ahora, ¿cuánto es 400 dentro de 8? ¿O cuántas veces cabe el 8 en el 400? Eso es 50. Y ahora, aquí división de potencias igual base. Copio la base, que son centímetros, el exponente 2, menos el exponente 1, que no se acostumbra a escribir. Me queda entonces exponente 1. Quiere decir que la altura de esa obra de arte será de 50 centímetros. Y entonces la respuesta a la pregunta: la altura medirá 50 centímetros. Ahora, por favor, ponga atención a los siguientes problemas. Como pudo leer, ahora se trata de un espejo que tiene forma de rombo y nos pide que encontremos el área y el perímetro. Entonces, vamos a extraer los datos. Primero lo que nos pregunta, ¿verdad? El área y el perímetro de ese espejo con forma de rombo. Nos dice que la diagonal mayor mide 24 centímetros y que la diagonal menor mide 18 centímetros. Y los lados, ¿verdad?, que tienen el contorno, miden 15 centímetros, que son los lados inclinados que forman el contorno. Entonces, para encontrar el área de un rombo, nosotros tenemos que es la diagonal mayor por la diagonal menor dividido entre 2. Entonces tenemos que el área de ese rombo va a ser igual a 24 centímetros multiplicado por 18 centímetros dividido entre 2. Y entonces el área del rombo quedaría 24 por 18 es igual a 432, y centímetro por centímetro, que sería aplicando la propiedad de multiplicación de potencias de igual base, copio la base y se suman los exponentes. Entonces 1 más 1, 2. Y dividido entre 2. Ahora hay que hacer la división. 432 entre 2 nos va a quedar 216 centímetros cuadrados. Y ahora para la otra medida, que era el perímetro. En el caso del perímetro, habíamos dicho que si era regular, quiere decir que todos los lados del contorno tienen la misma medida, entonces era 4 veces L, ¿verdad? Muy parecida a la del cuadrado. Entonces tenemos que el perímetro de ese espejo será 4 por 15 centímetros, que es la medida que tenemos de cada lado que forma el contorno. Entonces el perímetro será de 4 por 15, 60 centímetros. Entonces la respuesta al problema
será que el área del espejo es de 216 centímetros cuadrados y el perímetro de 60 centímetros. Y ahí terminamos con este problema. Lea por favor el siguiente para ver qué es lo que tenemos que encontrar, siempre relacionado al área de las figuras. Para este problema leyó que era una cometa que tiene forma de rombo y entonces nos pide que encuentre o que encontremos la medida de la diagonal mayor y nos proporciona el área que ocupa esa cometa, que es de 96 pulgadas cuadradas, y además nos dan la medida de la diagonal menor, que es de 12 pulgadas. Entonces nosotros sabemos que el área del rombo que tiene forma esa cometa es igual a la diagonal mayor por la diagonal menor dividida entre 2. Y así como lo hemos hecho con las otras figuras, conocemos el área y conocemos la diagonal menor. Entonces, ¿cómo queda modificada esa ecuación? Este 2 que termina dividiendo va a empezar multiplicando al área. Y entonces tenemos 2 veces el área del rombo, que va a ser igual a la diagonal mayor por la diagonal menor. Pero como dije, conocemos la diagonal menor y desconocemos esta. Entonces, lo que yo quiero encontrar es la diagonal mayor. Para ello, esta diagonal va a dividir a lo que ya teníamos acá de este producto. Entonces, dividido entre la diagonal menor. Y de esa manera encontramos la medida de la diagonal mayor. Recuerde, esta ecuación la puede agregar a su hoja de las ecuaciones, ¿verdad? Que le va a servir para resolver los problemas futuros. Entonces tenemos que la diagonal mayor es igual a 2 veces la medida del área. El área nos decía que es de 96 pulgadas cuadradas entre la diagonal menor, que es de 12 pulgadas. Recuerde que escribo in porque en inglés pulgadas se dice inch, ¿verdad? Inches, pulgadas. Entonces solo lo abrevio como in. Ahora la diagonal mayor nos quedaría como 2 por 96. Entonces es igual a 192 pulgadas cuadradas entre 12 pulgadas. Nos queda que la diagonal mayor va a ser igual a 192 dividido dentro de 12. Eso va a ser igual a 16. Y pulgadas cuadradas dentro de pulgadas. Aplicamos otra vez división de potencias de igual base. Copio pulgadas. Y 2 menos 1, porque es una resta de los exponentes, nos queda 1. Entonces hemos encontrado la medida de la diagonal mayor. La respuesta nos queda que la diagonal mayor de la cometa mide 16 pulgadas. Ahora corresponde ver entonces los siguientes 2 últimos problemas relacionados con la última figura que habíamos visto, que es el trapecio. Muy bien, entonces ahora nos proporcionan una ventana con forma de trapecio, ¿verdad? Un trapecio isósceles nos aclaran. Quiere decir de que los dos lados inclinados tienen la misma medida. Entonces, veamos los datos. Primero nos piden que encontremos el área de esa ventana con forma de trapecio isósceles y además el perímetro, por lo que nos proporcionan la medida de la base menor, que es de 2 metros, y la medida de la base mayor, que es de 4 metros. Además nos proporcionan la medida de la altura,
que es de 3 metros. Y por último, la diagonal, que mide 2.8 metros. Bueno, entonces recordando la ecuación para hallar el área de un trapecio, tenemos que es la medida de la base mayor más la base menor por la altura y dividido entre 2. Entonces, siguiendo esa ecuación, tenemos que la base mayor mide 4 metros, la base menor mide 2 metros y la altura mide 3 metros, dividido entre 2. Entonces el área de la ventana con forma de trapecio isósceles será, primero inicio con la suma que está dentro del paréntesis. 4 más 2, eso es 6 metros, multiplicado por 3 metros, dividido entre 2. Entonces ahora procedo a hacer la multiplicación. El área de esa ventana en forma de trapecio nos queda que 6 por 3 es 18 y metro por metro es metro al cuadrado, recordando que se copia la base y sumamos los exponentes, dividido entre 2. Y entonces el área de esa ventana con forma de trapecio isósceles será 18 entre 2, o cuántas veces cabe ese 2 en el 18, 9 veces, metros cuadrados. Ahí estaría el área. Ahora veamos en el caso del perímetro. Para el perímetro tenemos que es la medida de la base mayor más la base menor más 2 veces la diagonal, que como es isósceles, entonces sabemos de que esas dos diagonales tienen la misma medida. Por lo que entonces el perímetro nos queda de la siguiente manera. La base mayor mide 4 metros, la base menor mide 2 metros y la diagonal que mide 2.8, entonces 2 veces 2.8 metros. El perímetro nos quedará que 4 más 2 son 6 metros, más, ahora que hay una multiplicación, 2 por 2.8 será 5.6 metros. Y entonces el perímetro de esa ventana conforme trapecio isósceles será de 6 más 5.6 es 11.6 metros. Recuerde que como es un problema hay que dar la respuesta y entonces nos queda que el área de la ventana es de 9 metros cuadrados y el perímetro es de 11.6 metros. Vea el último problema y póngale mucha atención, por favor. Ahora tenemos una ventana con forma de trapecio rectángulo, ¿verdad? Quiere decir que ahora la diagonal ya no va a medir lo mismo, porque si se dio cuenta, uno de los lados de ese trapecio coincide con la altura, ¿verdad? Ya no está dentro, sino que está fuera del trapecio. Entonces extraigamos los datos. Nos pide que encontremos la medida de la base menor. Nos da la medida del área de esa ventana con forma de trapecio rectángulo. Vamos a dibujar acá diferente. Trapecio rectángulo, recordará la figura, era así. Y nos dice que es de 7 pies cuadrados. Nos da la medida de la base mayor, que dice que mide 4 pies. Y por último tenemos la medida de la altura, que es de 2 pies. Y entonces nosotros partimos de lo que sabemos, que la ecuación para un trapecio cualquiera es igual a la medida de su base mayor más la base menor por la altura y dividido entre 2. Como lo hemos hecho con los otros problemas, conocemos el área, conocemos la medida de la base mayor y conocemos la altura. Lo que desconocemos es la base menor. Entonces, ¿qué debo hacer? Como lo habíamos hecho con el rombo, este 2 multiplica el área y nos queda aquí la suma de las bases por la altura. De nuevo, lo que desconocemos es la medida de la base menor. Entonces ahora esta altura que estaba multiplicando nos va a dividir esta expresión.
que ya teníamos del producto del área por 2. Y nos queda del otro lado de la igualdad la suma de las bases. De nuevo, yo conozco la base mayor. Entonces, lo que desconozco es la base menor. Quiere decir que a lo que ya tengo acá de esta división, ahora le debo restar la base mayor. Y así encontraremos la base menor. Esta ecuación usted la puede agregar a su hoja de las ecuaciones. Entonces encontramos la medida de la base menor. 2 veces el área. Tenemos que el área es de 7 pies cuadrados. Entre la altura. La altura es de 2 pies. Menos la medida de la base mayor, que es 4 pies. Entonces, como tenemos varias operaciones, tengo multiplicación, división y resta. Nos vamos a guiar por la jerarquía de operaciones, iniciando por la multiplicación. Entonces, tengo que 2 por 7 nos da 14 pies cuadrados, dividido 2 pies, menos 4 pies. Recuerde que después de la multiplicación ahora sigue la división según la jerarquía. Entonces ahora vamos a hacer la división. Y nos quedaría siguiendo este rumbo. La medida de la base menor va a ser 14 entre 2. ¿O cuántas veces cabe el 2 en el 14? 7 veces. Pies. Nada más porque pies cuadrados dentro de pies se cancela este cuadrado con pies. Entonces queda solamente pies. Menos 4 pies. Que recuerde la medida de la base mayor. Por último, entonces, la medida de la base menor será de 7 menos 4. Tengo 7 y debo 4. Pago con los 7 que tengo. Y me quedan 3 pies. Por lo tanto, la medida de la base menor será de 3 pies. Entonces, respondiendo a lo que nos preguntaban, la medida de la base menor de la ventana es de 3 pies. Muy bien, hasta aquí con los problemas que vamos a analizar en este video. Si le gustó, compártalo con sus compañeros, denle like, suscríbase al canal si aún no lo ha hecho, marque la campanita de notificaciones para que le avise cuando yo esté publicando otro video. Y nos vemos pues en el próximo video, que sería el tercero de esta serie que estamos viendo de áreas y perímetros de figuras geométricas.